A pesar de las preocupaciones, comenzando con buen ánimo la jornada de este sábado 19 de abril de 2025. Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop aquí en Marítima 100.9. Les había anunciado mi entrevista, la primera de la jornada, y dije yo 2 invitados muy especiales que ya los voy presentando y les voy agradeciendo que hubieran aceptado conversar con nosotros. Jorge Gumucio es el economista, experto en hidrocarburos, y Jaime Dum, que es analista financiero, así lo estoy convocando hoy, aunque voy a aprovechar también, por supuesto, para meter una yapa, investigadores de Fundación Milenio. Querido Jorge, querido Jaime, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros esta jornada sobre un tema que ay, ¿no? Va a despertar hasta los muertos. Querida Maggie, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a mi querido amigo Jorge Gumucio. Y bueno, aprovecho en Semana Santa para que recordemos el valor del sacrificio, la esperanza y la fuerza del perdón, querida Maggie, ¿no? Que estos días nos inspiren a construir un país más justo, más libre, más solidario. Gracias, querido Jaime. Igualmente, Maggie, agradecerte por la oportunidad que nos das aquí en tu programa para aclarar algunos temas que creo que es de interés nacional. Y un gran saludo a mi amigo, muy buen amigo Jaime, y a toda la gente que te escucha. Jaime hacía referencia, sí, justo hemos iniciado la jornada hoy recordando. Sábado Santo es uno de los días más especiales de la conmemoración de Semana Santa y lo sabemos, ¿no? Lo que representa, lo que significa. Pero bueno, acá, iba a decir una barbaridad y mejor me callo y ahí vamos a ir directo al grano. Sí, por suerte me he callado a tiempo. Iba a decir una barbaridad, Jaime y Jorge, pero me voy a portar bien. A ver, informe Milenio. El informe detecta diferencias de hasta 1.4 millones de dólares en la importación de combustible. Esa es la llamada general. La llamada general sobre un informe que ustedes dos han preparado para la Fundación sobre diferencias o cosas raras que están ocurriendo en YPFB en la compra y la venta de combustible. Primero, para que la gente sepa, ya yo he largado una cifra, pero eso es nada para todo lo que ustedes nos van a compartir y que han podido descubrir, por supuesto, luego de un estudio que me dirán cuándo comenzaron, cómo lo realizaron, y cuáles fueron los hallazgos principales que han tenido. Mira, Maggie, bueno, primero agradecer obviamente a la Fundación Milenio por haber colaborado en esta publicación, que debo de decirte que algunos medios simplemente se excusaron de participar con esta publicación por razones que creo mucha gente puede entender. El título es ¿Cuál es la verdad sobre la importación de carburantes? Más preguntas y respuestas. Es un trabajo de 8 meses que hemos hecho con Jorge, respaldado con datos del INE, con datos de la Balanza Energética Nacional, con rendimiento de cuentas de yacimientos y también con datos de otros investigadores colegas que nos han ayudado a poder cruzar cierta información. El informe, querida Maggie, claramente denuncia profundas inconsistencias, ¿no?, entre los registros de importación de carburantes reportados por YPFB y el INE entre el año 2022 y 2023. Estas diferencias afectan obviamente volúmenes, costos unitarios de importación y generan muchas dudas sobre la transparencia, la eficiencia y posible corrupción que puede haber detrás de esto. Entonces, hay hallazgos claves del análisis, ¿no? Como decía, correcciones inexplicables, por ejemplo, del INE. El 2022, el INE corrigió a la baja más o menos 35% los volúmenes y en más de 1.320 millones los valores reportados inicialmente. Hay discrepancias en volúmenes y en precios. Por ejemplo, en 2015 el INE reporta 1.106 millones de litros de diésel versus 809 millones según YPFB. Aquí es una diferencia de 318 millones de dólares entre los datos oficiales de dos entidades del Estado. En 2019 también el INE reportó más o menos 965 millones de litros de gasolina
de importación, pero la otra entidad, el Balance Energético Nacional, ¿no es cierto?, reporta 649 millones, con una diferencia de 190 millones de dólares. También, a manera de resumir el informe, hemos visto sobrecompras y sobreventas aparentes los años 2008, 2015 a 2018, el 2019, el 2021, donde vemos que se importan volúmenes superiores a la demanda registrada. Imagínate, hay una demanda X, pero se compra más de lo necesario. No hemos podido verificar almacenamiento, el almacenamiento, ¿no es cierto? Da obviamente a entender posibles desvíos. Y una de las cosas complejas en todo esto, querida Maggie, y con esto termino en esta parte, aparte de que hay falta de metodología clara, factores de conversión, el INE utiliza, por ejemplo, 0,94 kilogramos por litro para el diésel, y yacimiento y el balance energético nacional usa 0,88, o sea, usan diferentes formas de cálculos también, y eso hace que todo sea tremendamente sospechoso. Pero quiero terminar con algo que es importante. Una hipótesis de manipulación deliberada y uso político también, querida Maggie. En el reporte, cuantitativamente, hemos podido ver que las inconsistencias coinciden con periodos políticos muy sensibles. 2008, con la Constitución Política del Estado, el 2016 el referéndum, el 2019 las elecciones presidenciales, y esto sugiere, ¿no es cierto?, y quiero tener mucho cuidado con las palabras, eso sugiere el uso del negocio de importación de combustibles como una potencial fuente paralela de financiamiento, ¿no?, para con fines políticos o clientelares. O sea, de ninguna manera estamos diciendo que es así, pero sugiere eso. Y por eso terminamos el estudio con 20 preguntas claras que de manera pública en el reporte de investigación le hacemos a las autoridades. 20 preguntas que nosotros los bolivianos debemos de entender y se nos tiene que explicar. ¿Por qué hay correcciones del INE? ¿Por qué hay volúmenes inconsistentes? ¿Por qué los costos y subsidios no cuadran? ¿Por qué hay contratos que no sabemos cómo son? ¿Quién firma los contratos? Y si existen mecanismos de auditoría independientes. Y por supuesto, todo lo que se refiere a claridad, ¿no es cierto?, y transparencia que todos los bolivianos debemos demandar. Este documento interpela a las autoridades para que nos hagan, ¿no es cierto?, entre comillas, el favor, porque no debería ser un favor, para explicarnos qué diablos pasa con el negocio de los combustibles en el país. Claro que vale la pena subrayar, ¿no? No es que van a hacer un favor, están obligados a. Ahora, claro, las cifras que larga Jaime, uno dice, hasta se pierde tratando de visualizar, ¿no?, los numeritos y los ceros que tienen esa cifra. Un dato me llama la atención, aparte de esta observación final que hace Jaime. Se han detectado, dice, volúmenes de compra mayor a una demanda solicitada. Ahí quiero, Jorge también nos los va a explicar seguramente. Digo, no cuadra eso si uno ve el tema de la escasez de combustible, o sea, cómo funcionan estas cosas. Y para que la gente que nos está escuchando sepa, a ver, ¿de qué nos están hablando estos hombres? ¿Estas cifras de dónde salen? Ojo, remarcando, el informe se sostiene en base a datos oficiales. No es que se le ocurrió a la Fundación Milenio y fue a buscarlo más o menos al lado de la frontera. No, datos oficiales del INE y de IEPFB. Jorge. Así es, querida Maggie. Como te voy a poner un poco en contexto cómo hemos ido avanzando en esta investigación con Jaime. Nos encontramos un día y vemos que los datos no cuadraban. Él tenía unos datos del 2022, yo tenía otros. Y hemos dicho, ¿qué pasa aquí? Algo está pasando. Entonces, hemos comenzado a investigar los números primero en el INE y nos hemos dado cuenta que después sale una explicación medio chistosa del INE, especial de yacimientos, sobre los datos, sobre la corrección de los datos del INE, en el cual dicen que no se habían importado los 4,000 millones, sino así 30% menos y demás. Entonces, a partir de estos datos, dijimos,
Si hay una corrección tan grande aquí, ¿qué pasará hacia atrás? Como tú sabes bien, Yacimientos no tiene una información periódica, digamos, regular. Entonces hemos comenzado a juntar datos de varios lugares. El principal fuente es el INE, que reporta en kilogramos y en dólares. Y hemos contrastado con el balance energético nacional, con documentos de YPFB. Entonces hemos ido armando los temas referente primero a la producción, luego a la importación y luego a la venta. Entonces, como tú decías, en el 2008, por ejemplo, comienzan el tema en el diésel. Se importa mucho más de lo que se necesitaba. Se necesitaba 100 y compraron 120 en total, producción nacional e importación. En la gasolina, la relación demanda-oferta es constante hasta el 2019. El 2019 notamos que hay una sobrecompra significativa de gasolina. Quiere decir que necesitábamos, por ejemplo, 100 y compran 150, 180. Ahí comenzamos a hacer toda una serie, hemos cargado toda la base del INE en una herramienta que se llama Power BI, en la cual nos permite visualizar cosas, porque analizar, como tú dices, cifras chiquititas es muy complicado, y nos damos cuenta que hay periodos, varios periodos, especialmente en diésel consecutivos desde el 2015, en los cuales se compra mucho más diésel de lo que se vende formalmente. Puede haber la hipótesis, es que los volúmenes que nos han vendido formalmente se los han vendido informalmente, al igual que la gasolina del 2019. Entonces, todos estos datos, Maggie, están respaldados con números del INE y podemos ir hasta el mes que ha sido comprada la gasolina por octanaje y el mes puntual de litros. Entonces, tenemos una serie muy grande de datos que nos permiten tener un análisis robusto de lo que está pasando y de las inconsistencias que mostramos en este informe. A ver, sí, me gustaría que vamos precisando el detalle. Miren ustedes lo que nos están diciendo, Jaime, Jorge, claro, la coyuntura que tenemos con las famosas filas y la escasez de combustibles y el tema de la gasolina, uno dice, pero a ver, ¿cómo es posible si hace unos años estábamos comprando más de lo que necesitábamos? ¿Dónde están eso? ¿Están escondiditos? ¿Se han ido al mercado negro? ¿O no se han comprado? No sé, ¿cómo se puede explicar esas diferencias que ustedes han detectado? Y después vamos a entrar en más detalle sobre ese trabajo minucioso que hay para detectar las diferencias. Bueno, Maggie, justamente ahí vienen los cuestionamientos. Hay evidentemente información, sí, clara y transparente, por ejemplo, de cuáles son los volúmenes de almacenamiento que tú puedes tener máximo en Bolivia, ¿no es cierto? Esos volúmenes, para ponerlo de manera más didáctica, digamos que tienes un volumen de 100 litros en todo Bolivia, pero hay compras de combustible de 110, 115, 120, y uno dice, ¿dónde está la diferencia? Si en Bolivia no se la puede almacenar, ¿qué pasa? ¿Se quedan en los trailers guardaditos alrededor del país? O peor aún, podría ser que esos trailers ni siquiera ya entran al país, y por eso es que hay diferencias también con los registros aduaneros también de importación, ¿no es cierto? Entonces la aduana dice, se ha importado cierta cantidad, otra entidad dice, se ha comprado tal cantidad, y otra agarra y dice, caramba, yo tengo otros números diferentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo un negocio tan sensible que está desangrando la economía nacional, ¿no es cierto? Para empezar, no debería ser un negocio, es el cumplimiento, ¿no es cierto?, dentro del programa de subsidios de Bolivia, la importación de combustibles. Entonces, ¿cómo algo tan sensible está el gobierno llorando por 100 millones de dólares, por 200 millones de dólares? Buscan y rascan en el fondo del barril de la economía boliviana para tener dólares para importar combustibles, y vemos que hay diferencias de hasta 1.320 millones de dólares en los valores reportados inicialmente entre el INE, ¿no?, que hace esa corrección, y Yacimientos. Y cuando a IPFB se le pregunta, porque se han hecho preguntas sobre esto, con Jorge hemos hecho las cartas pertinentes,
nos argumentan que estas diferencias se basan en cifras que son preliminares de aduana, sin mayor sustento técnico verificable. Además, ¿cómo los números del 22 van a ser preliminares todavía, no es cierto? Entonces, estas inconsistencias también nos llevan a pensar que el país se desangra por dólares, no tenemos combustibles, pero por eso yo sostengo que gran parte de la solución para recuperar volúmenes de combustible y satisfacer la demanda es, no quisiera decir que se deje de robar, pero hay algo que está pasando, ¿no es cierto?, que hace que se gaste más de lo que se debe. Y eso produce todas esas colas que ves en las calles, querida Maggie. Claro, uno tiene que cuidar mucho lo que dice, ¿no? Pero creo que hay nomás que llamar las cosas por su nombre. Estoy pensando ahorita en lo que ha ocurrido con Jaime, con Gonzalo Chávez, con mi amigo Pablo Antonio Coca, que estoy viendo que porque hizo unas declaraciones ya han dicho que estaba conspirando. Otro tema, pero voy a volver acá para decir, hay que decirle nomás las cosas por su nombre. Aunque ustedes pueden plantearlo y facilita, la gente va a sacar una conclusión, ¿no? Están robando, no hay otra forma de explicar. Pero a ver, ¿cómo se establecen cuando dicen son cifras? ¿Cómo fue lo que te dijeron de la aduana? Preliminares. Preliminares, ¿no? No, estamos hablando de cifras de gestiones de 2016, 17, 19. Como dice Jaime, no pueden ser preliminares. Son cifras además declaradas oficialmente en los informes. Sobre esos informes me imagino que el gobierno define presupuestos y demás. ¿Cómo se llegan a aprobar esas acciones? Las compras, los precios, los volúmenes, por ejemplo, de parte de YPFB. No es que de repente el presidente de YPFB dice compremos. Hay una cadena de responsabilidades ahí. ¿Cómo se procede a eso? ¿Cómo se realizan las operaciones? La verdad que no sabemos cómo es el tema logístico de yacimientos, porque no hay datos sobre eso. En realidad, una de las cosas más criticables a yacimientos es el oscurismo en la información. Por eso que a recabar información, esta información ha sido nuestra fuente principal, el INE, y cosas esporádicas que salen en yacimientos. No sabemos el proceso de logística. Por ejemplo, no sabemos cuánto podemos inferir el tema de premios, cuánto de premios se han pagado para importación de diésel y gasolina por el precio y el volumen, pero no sabemos en realidad dónde se han pagado, cuánto se han pagado las cisternas, cuánto, como dice Jaime, cuánto ha ido a almacenaje. Lo único que vemos nosotros es el volumen que se ha traído, el volumen que se ha comercializado no cuadra. Entonces, cuando no cuadra, quiere decir que se ha vendido fuera de la formalidad un gran volumen. Ese gran volumen que hemos cuantificado a los precios del año, o sea, quiere decir que lo que sobraba de lo que sobraba de la importación ha desaparecido, y lo hemos puesto en números, y eso más o menos son 1.4 billones de dólares desde el periodo que hemos comenzado a investigar. Ese es el tema. El tema es la logística. El tema de logística, el tema de transparencia por parte de YPFB es inexistente, y las explicaciones que dio Armin Dorngarten en por qué no cuadraban los números del INE con los números de YPFB son un poco sui generis, en el sentido de que él dice que el INE recaba los datos de documentos aduaneros como el DUI, y ellos a veces sobredeclaran en el DUI la importación para tener una vía express para importar. No tiene mucho sentido. Entonces, lo que deberíamos interpretar, y lo que interpretamos y lo que pasa en realidad, es que los números no dan. Entonces, nunca ha habido una conciliación entre yacimientos e INE, y los números que están dando vueltas para el conocimiento público no son los verdaderos. Es justamente lo que estamos demostrando en este papel. Te vuelvo a recalcar, el oscurismo de yacimientos es algo muy perjudicial, no solo para el público en general, sino para toda la gente que queremos saber de números, que queremos saber qué está pasando y dónde se está yendo la plata del subsidio, de la importación, y a quiénes beneficia. Claro, a ver ahí. Sí, Jaime.
Sí, querida Maggie, quería adicionar y enfatizar el tema, ¿no? ¿Cómo alguien que importa algo eh, dice que hay que sobredeclarar algo? O sea, como una entidad especialmente, ¿no es cierto?, estatal dice, eh, es que se sobredeclara la importación. O sea, un privado te imaginas sobredeclarando una importación. O sea, ¿qué beneficio te trae el sobredeclarar una importación? Eso nos llama mucho la atención. Pero también quiero enfatizar que hay coeficientes de conversión matemáticamente que hacen que la cosa sea más confusa y te demuestra eh, una falta de prolijidad, ¿no es cierto?, muy evidente en la forma que se manejan los números. Decía, por ejemplo, el INE, dice que la gasolina, el peso es de 0,8 kilogramos por litro, ¿ya? Y así el balance energético nacional usa un cálculo que es 0,75 kilogramos por litro. Entonces, el hecho que ya tienes pesos diferentes, ¿no?, esa diferencia, ¿no?, que tienes de unos cuantos gramos, significan millones de dólares en diferencia. Entonces, ¿cómo es posible que para un mismo producto tengamos diferente peso? Y no solo sucede con la gasolina, también sucede con el diésel, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que esto, nos hace pensar que esto no puede ser un error tan básico, ¿no es cierto? O sea, entendemos que hay expertos detrás de todo esto. Entonces, estas diferencias te llevan a pensar de que hay nomás intencionalidades muy complejas que merecen ser aclaradas a la población, ¿no es cierto? O sea, se está jugando con el peso de la gasolina, con el peso del diésel, ¿no es cierto? Y eso genera diferencias y ante el ojo de alguien que no es muy conocedor del tema, pues parecería que todo está bien. Eso es también, repito, un tema que nos llama la atención. Las diferencias no se explican por los coeficientes y eso además apunta, llamémoslo, a fallas estructurales, ¿no es cierto?, en el registro y la validación de datos. Claro, Jaime está poniendo énfasis en algo que es central. De repente uno dice, pero ¿qué son pues unos centavitos, por decir, si uno piensa en plata, ¿no? Pero estamos hablando de volúmenes que son enormes. Y no sé cómo uno lo puede vincular. Ha habido el escándalo de Bow Trading a propósito de yacimiento, de la importación, de lo que constituyó esa empresa. Ya hemos hablado de esto en otra oportunidad, ¿no? No se trata de falta de prolijidad, sin duda alguna. Estamos hablando de un tema mayúsculo que tiene que ver no solamente con millones de dólares que ha perdido el gobierno, que ahí quiero que nos expliquen cómo funciona. O sea, esa plata está ¿dónde? Esa plata que está en demasía, sea por la cantidad, sea por los precios, por todos los detalles que ustedes están dando, ¿no? Pero el otro tema de fondo que tiene que ver con el abastecimiento, aparte de, como si fuera poco, de este desvío de millones de dólares que uno no sabe por dónde está, pues estamos con un problema de difícil solución, que es la escasez de combustible. No escasez de combustible, la imposibilidad del país de pagar por el combustible que necesita. No cuadra. Jorge, adelante. Así es que quería un poco complementar lo que dijo Jaime hace un minuto. El tema es que obviamente hemos visto que los factores de conversión de kilogramos a litros tienen que ver con un tema de densidad que explicaba Jaime y que están incorrectos o sea, que se usan diferentes factores. Sin embargo, para cubrirnos las espaldas y decir que no es un tema solo de factor de conversión, hemos hecho un ejercicio en el cual decimos que tomamos que los litros importados de yacimientos, o sea, sin factor de conversión, son los correctos. Entonces, tomamos los litros de yacimientos como verdaderos y los dividimos entre lo que han gastado de plata. Obviamente, lo que pasa es que va a haber una diferencia
significativa en el costo unitario de importación. Eso quiere decir que, digamos, Yacimientos dice que han importado 1,000 litros a $1. Decimos, ok, han importado los 1,000 litros en el INE, pero el INE reporta otro costo. Entonces, ahí hay una diferencia unitaria. Y como tú bien decías, los centavitos en este negocio, en millones de litros, son millones de dólares. Ese es un tema muy complicado. ¿Dónde ve esa plata? La verdad es que no sabemos. Tenemos varias hipótesis, como decía Jaime, posiblemente entraron las cisternas y compraron a alguien a precios, alguien no formal a precio subsidiado y lo vendió a precio no subsidiado en la frontera. Nunca entraron esos litros de gasolina y se vendieron afuera. La verdad es que no sabemos. El caso de Bot Trade es complicado y yo creo que amerita un tema mucho más profundo, ¿no, Jaime? Bueno, sí, Maggie, en el trabajo que hemos hecho de investigación, terminas con más preguntas que respuestas. Tenemos 20 preguntas al final del estudio, pero también detectamos este tema de bot trading. Nos llamó mucho la atención, cruzamos más información y lo que sí podemos anunciar como primicia aquí en tu programa es que este estudio es la primera parte. Ya estamos desarrollando la segunda parte, ¿no? Cómo los intermediarios entran en el negocio y ahí también las diferencias que estamos viendo. Seguramente no van a ser 20 preguntas, seguro van a ser 200 preguntas que vamos a tener con el tema de bot trading, porque ahí sí vemos cosas más complejas que van más allá de factores de conversión, falta de metodología clara. Ahí ya se ve de una manera muy contundente, ¿no? Temas de precios, volúmenes, almacenamiento que no nos cuadra. Entonces viene una segunda parte a este trabajo de investigación, querida Maggie. Quiero precisar la fecha. Primero quería pedir a Davico, nosotros vamos a compartir al pie de la entrevista, me imagino que mucha gente que nos esté escuchando quiere tener también más detalle. Esta todavía no ha terminado la entrevista, por si acaso, ¿ya? Compartamos el enlace de la Fundación Milenio directamente donde está el informe para descargarlo, porque eso voy a destacar, Jorge y Jaime de la Fundación, ¿no? Todos los trabajos que hacen están en su portal, son de uso abierto, público y gratuito, o sea que los que no nos enteramos de las cosas nomás porque estamos un poco flojitos para leer, porque ahí está. ¿Cuándo fue publicado el informe? El anterior viernes, hace un viernes atrás. Ya, hace una semana. Yo me he enterado en la entrevista que tuvimos, Jaime, esta semana. ¿Cuándo? ¿El jueves? Así es. Sí, así fue. Creo que fue el jueves y te comenté que se venía esta publicación. Bueno, en realidad ya se había hecho, pero te comenté que era importante empezar a difundirla para que no quede como un documento más de investigación que queda archivado. Los bolivianos tenemos que leer estas cosas, tenemos que enterarnos y tenemos que todos de manera conjunta empezar a preguntar e interpelar a nuestras autoridades. Hasta para hablar con propiedad, ¿no? Nosotros vamos a hacer un corte ahorita, es bien cortingo el corte, ustedes no se muevan, ustedes digo, no solamente a Jorge y a Jaime, a ustedes que nos están acompañando, porque luego de este corte breve, vamos a retomar la conversación que estamos teniendo con Jorge y Jaime. Ya regresamos con Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. Llegó el aniversario del barrio. Es la fiesta más esperada del año. Todos los vecinos alistan sus pilchas para estar pitucos. Han contratado globo loco, musicón y un hermoso carrusel. Claudita cumple 10 años ese día. Y es la fiesta del barrio. ¡Qué felicidad! Lo que no sabe Claudita es que alguien hizo una conexión ilegal para su fiesta. Feliz se acerca al carrusel, va directo al caballito para subirse. Sin querer, roza con el cable de la conexión ilegal. Vemos a Claudita siendo llevada en camilla. Todos están muy asustados. Su rostro pálido. No sabemos si sobrevivirá. Lo que era una fiesta terminó
en una terrible tragedia. Las conexiones eléctricas clandestinas son un delito. Pueden provocar incendios y accidentes eléctricos. Vecino, no se deje engañar. Cuide su seguridad y la de su familia. Es una recomendación de CRE. Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Bendita savia del cielo, verdes valles y selvas, agua de los arroyuelos, agua de las blancas nubes, agua de los grandes lagos, agua dulce de los ríos. Nunca faltes en mi ser, nunca faltes en mi ser. Somos agua, cuidémonos. Saguapac, el agua de todos. Esta entidad es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, AAPS. ¿Eres emprendedor y buscas llevar tu negocio al siguiente nivel? Descubre Coca-Cola Impulsa tu negocio, la plataforma que te capacita gratuitamente para hacer crecer tu emprendimiento. Regístrate, sigue los cursos online y obtén tu certificado al finalizar. Muchos emprendedores ya están aprovechando esta oportunidad. Visita nuestra plataforma bo.coca-colaimpulsatunegocio.com y empieza hoy mismo. Es gratis. Coca-Cola, impulsando tu negocio. Continuamos con Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. Ella se ha cansado de tirar la toalla. 8 de la mañana con 59 minutos, este sábado 19 de abril de 2025, aquí en Marítima 100.9, Maggie Talavera, periodismo sin Photoshop. Nos fuimos a un corte, estoy conversando con Jaime Dum y Jorge Gumucio. Estamos hablando de un informe de la Fundación Milenio sobre inconsistencias que hay en informes sobre, o datos, para no estar redundando, de YPFB del INE en relación a la compra y venta de combustibles en Bolivia. Nos fuimos con una preocupación y ahorita vamos a precisar las cifras, por favor, pero antes, Jaime y Jorge, mientras se organizan, tenemos ya varios mensajes, voy a tratar de leer algunos. Mi querido amigo Germán Richter dice, si necesitan, tengo datos oficiales de la importación de combustibles con su volumen y precio. Fidel Lara nos está diciendo un dato no menos importante, la calidad del combustible está directamente relacionado al precio del producto importado. Bueno, y ahí hay un montón de mensajes que van para Jaime, que tiene que ver con la política, pero eso lo voy a dejar al final para no contaminar la información, como decía uno, ¿no? A ver, para precisar la cifra, estamos hablando 1.400 millones. No lo escuchamos. Ya, ahora sí. Sí, correcto. Eso es para redondear una cifra, ¿no? Que del año, especialmente el año 2022, que hay corrección de volúmenes, ¿no es cierto? Para poderlo ponerlo de manera más precisa, la importación de combustibles ese año se dijo una cifra de casi 3.000 millones, de un poquito más de 4.000 millones de dólares. Y cuando yo hacía la investigación, ahí es cuando yo llamo a Jorge, le digo, no sé si te fijas, Jorge, pero mira este número, ¿no? Hay un reporte de importación de combustibles de un poco más de 4.000 millones de dólares, pero hay una corrección de más de 1.400 millones, ¿no es cierto? En realidad entre 1.300 y 1.400 millones de dólares, lo cual significa que esa corrección, ¿no es cierto?, nos está mostrando de que hay inconsistencias, por supuesto, y cuando analizamos vemos que hay una baja en volúmenes, o sea, de pronto habíamos importado 35% menos de lo reportado. Entonces, oficialmente, pues uno dice, caramba, 35% menos. Y cuando vemos, querida Maggie, las cifras de las diferencias, esas diferencias las vemos todos los años, ¿no? El 2010 también una diferencia de unos 50, 60 millones, 2015 otros 300, 2016 unos 100 millones. Entonces siempre hay diferencias en contra del Estado boliviano, ¿no es cierto? Entonces, obviamente la sospecha es de que
Aquí está pasando algo raro con el combustible. Fíjate, se está hablando de si se baja o no el subsidio del combustible. Bueno, básicamente si se deja, o sea, si simplemente se tendría un mejor control y deja de desaparecer el combustible, tendría el efecto más o menos de haber rebajado el subsidio en 30%. Esa es la conclusión. A ver, vamos. Mira, Sí, Jorge, por favor. quería complementar a Jaime. Hay dos temas aquí. Uno es esta corrección que Jaime menciona, que fue hecha el 2023 de volúmenes del BID del 2022. Sin embargo, a lo que creo que tú te estás refiriendo, hay también lo que decimos, justamente todo lo que se importó por encima de lo que se demandó. Es decir, hay años, por ejemplo, el 2008 en diésel, el 2015 al 16, que se importaron pedazos más grandes que de los que necesitaban y no se los vendieron formalmente. Entonces, al detallar este volumen de litros y al valorizarlos por el precio del barril del petróleo, entonces hemos dicho, o sea, sacamos la conclusión de que fueron más o menos 1.500 millones de litros de diésel que no se han vendido formalmente, 651 millones de litros de gasolina que no se han vendido formalmente, y el valor del diésel que no se han vendido formalmente es más o menos 1.2 billones de dólares. Billones. El valor de la gas, billones. Billones. El valor del diésel. Sí, 1.199 millones de dólares. El valor de la gasolina son 291 millones de dólares, lo que suma 1.490 millones de dólares que no se han vendido formalmente. Claro, y aquí, a ver, hay dos cosas. Primero, el dato, ¿no? No es una cuestión que ha aparecido de repente en los últimos 2 o 3 años. No. Esto viene desde 2010, es un tema constante. Es un tema constante, querida Maggie. Y mira, alguien comentó sobre la calidad del combustible. Claramente nosotros también detectamos cómo el combustible va bajando de calidad, ¿no es cierto? Hay mayores componentes de otros agregados también que se le pone a la gasolina, y eso empieza a distorsionar los precios, no distorsionar, sino a hacer el cálculo más complejo, porque al final de cuentas yo puedo decir estoy pagando por el combustible, ¿no es cierto?, un dólar, pero al mismo tiempo lo estoy comprando más barato porque viene combinado con otros líquidos, ¿no es cierto? Y eso también hay que cruzar, porque ahí se puede esconder mucha información también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos que nuestro combustible cada vez es de menor calidad, eso significa que es menor precio, pero los volúmenes van creciendo y por supuesto te empieza a generar muchas dudas de qué está pasando, ¿no es cierto? Porque parecería que compramos gasolina de la misma calidad de siempre, pero no lo es. Ese es otro factor también que te llama la atención. O sea, dices, mira, el combustible siempre costó así. Ah, sí, pero estamos viendo también que la calidad no es la misma y no puede ser que el precio siga igual, por ejemplo, ¿no? O sea, mayor. Entonces, todas esas cosas también hemos detectado en el estudio que hemos hecho. A ver, aquí hay datos que son precisos, ¿no? Ustedes han analizado qué periodo, de qué año a qué año. Y si tienen, por favor, una referencia que puedan decirnos, cada año, 2010 tanto, 2015 tanto, 2020 por lo menos saltando, no importa, para tener una claridad de cómo lo han ido manejando, porque Jaime ha dicho algo, coinciden, ¿no? Curiosamente, los piquitos estos con momentos de coyuntura política muy complicadas, complejas, pero por dos temas de fondo. Primero, sí, estamos hablando de plata que el Estado boliviano tiene que pagar y que no sabemos en beneficio de quién, porque no ha sido del país. Estamos hablando de un tema que es súper sensible, que tiene que ver con combustible, escasos hoy, provocando un caos total, afectando a todos los sectores productivos y con todo el impacto que tiene en la economía. Y tiene que ver con algo que Jorge estaba hablando también, ¿no? El tema del famoso subsidio. Filas ahorita para diésel, para gasolina, complicadísimo, y resulta que hemos estado comprando más de lo que teníamos y deberíamos tenerlo en la cacha, cosa que no se puede, pues, ¿no? O en el freezer, claro, cosa que no se puede. Claro.
Así es, Maggie, pero yendo, por ejemplo, un ejemplo nada más, porque obviamente el estudio está hecho año por año. Por ejemplo, el 2015, cuando ves diferencias de importación de carburantes, ¿no? Con sus totales. 2015, diésel. El INE dice se han importado 1.106 millones de litros. YPFB reporta 809 millones de litros. Hay 297 millones de litros de diferencia. El INE dice que se ha pagado 828 millones de dólares y Yacimientos dice 509. Faltan 318 ¿Dónde millones están de dólares. esos? Eso está en nuestro estudio en el año... No, digo, como ¿dónde cierre. están esos millones? Ah, no. Pues, Eso. ¿Ah? Es la pregunta del billón, Maggie. Madre. Mira, te voy a respondiendo a tu tema puntual. Nosotros hemos armado una base de datos con la información del INE desde el 2000, desde el año 2000 por mes. Podemos ver cada mes lo que se ha comprado de gasolina y diésel. Para responderte puntualmente a los temas de qué periodos hay diferencias grandes, te voy a dar unos cuantos ejemplos para no marear a toda la gente, son muchos números. El 2008, por ejemplo, se importaron, entre importaciones y producción nacional más o menos había 1.4 billones de litros, 1.400 millones de litros, y solo se vendieron formalmente 1.250 millones de litros. El resto no sabemos qué ha pasado. El 2015, que es un año interesante, se importaron y se produjeron 2.1 billones de litros y solo se vendieron formalmente 1.79 billones. La diferencia tampoco sabemos qué ha pasado. 2021, es con Arce, ¿no? Se han importado y producido 2.3 billones de litros y solo se han consumido 2.07 billones de litros. Entonces, en estos periodos que detectamos también están correlacionados. Hay digamos, del 2015 al 2018, época complicada para Evo 9, en donde la oferta, o sea, entre la importación y la producción, era más o menos 2.1 billones de litros, pero lo que realmente se vendió formalmente es 1.91 billones de litros. Hay una diferencia muy grande de gasolina en el 2019. Entonces, cuando tú ves esto, con cualquiera podemos verlo, y además como está en una herramienta de visualización de datos y de manejo de base de datos, podemos ver el mes que se han importado, la calidad de gasolina que se ha importado cada mes, y podemos demostrar con quien quiera verlo que estos temas son con datos del INE que están basados en reportes aduaneros. Obviamente un gran problema que tenemos es que nunca se han realizado las conciliaciones entre Yacimientos y el INE, obviamente, porque ambos números discrepan y no sabemos qué ha pasado con estos montos que no se han vendido formalmente, que son 1.4 billones de dólares. Claro, yo me pierdo con los ceros, ¿no? Y ahorita mientras los escuchaba, Jaime y Jorge, pensaba, estamos hablando de una cifra millonaria que si es un negociado, digo, Dios santo, ¿qué aparato es el que está atrás? Porque no son unos cuantos milloncitos. Sí es, querida Maggie, y es más, otra vez la falta de precisión y desprolijidad en los datos, y Jorge, te quisiera preguntar con más detalle para que vayamos intercambiando el tema. Yo pongo el dato. El 2021 es el año más extraño, ¿no? Porque ese es un año donde cuando ves los litros y costos reportados por Yacimientos y los cruzas con el costo CIF del INE, pasa algo curioso, sale al revés, ¿no? Resulta que hay una diferencia de 67 millones, digamos, en el caso de la gasolina, y en el diésel hay una diferencia como de 156 millones. O sea,
pero podrías deducir que como que esto es a favor del Estado, ¿no? O sea, es un número súper raro que no cuadra y eso merece también una explicación. Entonces, todos los años básicamente falta, no hay diferencias de que falta dinero, pero el 2021 es como si hubiera sobrado algo de dinero, ¿no? ¿Y cómo se explica eso? En el caso de la gasolina, creemos que, por ejemplo, el 2021, 22 y 23, los volúmenes que dice Jaime que parecen sobrevendidos, o quiere decir que ha habido menos producción e importación de lo que han vendido, posiblemente han sido estirados con el etanol. O sea, no los reportan como producidos, sino que añaden etanol para estirar la gasolina. Quiere decir, igual, es gasolina de menor calidad a la cual le tienen que añadir alcohol para subir el octanaje. Y el otro tema también, el 2023, un poco menos, a Yacimientos comenzó a importar crudo mediante bot trade, justamente a precios interesantes, que como te dijo Jaime, después es otro tema de análisis. Entonces comenzaron a usar un poco más la capacidad de refinación, pero no tenemos datos con que contrastar el 2023 para decir cuánto diésel y gasolina se han producido del volumen de crudo que han importado. Pero el 2022 estamos con los datos que tiene en la rendición de cuentas de Yacimientos. Puede ser que el volumen haya sido compensado con el tema de etanol, pero el etanol tampoco lo compran a un precio entre internacional y subsidiado, digamos, de los cañeros. Entonces también ahí afecta el subsidio, pero no lo podemos ver porque no hay datos. Claro, a ver, estamos hablando de un informe. Ustedes ya han hecho esas preguntas, se han presentado de manera oficial a YPFB, me imagino en primer lugar, también al INE. Quiero saber si hay alguna respuesta, no respuesta, qué otras instancias a qué otras instancias se pueden recurrir para tener la información cabal, porque como ha dicho Jaime, aquí no se acaba. Este es un primer informe, pero el tema sigue. Hay atrás un tema relacionado a la cadena que se ha beneficiado con, no sé si es desprolijidad, pues no, con estas inconsistencias, creo que es la palabra más acertada que hay aquí. Pero para ir cerrando por lo menos esta primera parte, porque da para más, quiero que la próxima, vamos a hacer una segunda parte, tengamos los cuadritos para que los que estamos acá y que nos cuesta arreglar esas cifras podamos, ¿no? Siempre la imagen de las barritas y las curvas y qué sé yo nos ayudan a visualizar, pero para resumir, estamos hablando de un informe que ha detectado serias inconsistencias en las operaciones de compra y venta de combustibles por parte de YPFB en relación a las cifras que reporta el INE. Tiene que ver no solamente con un problema de cantidad de millones de dólares que se han ido no sabemos a dónde, que los va a tener que cubrir el Estado, o sea, todos nosotros, pero que se suma a un problema serio de abastecimiento de combustible, vital para mover la economía ya complicada de este país. Así es, querida Maggie, y por eso hay muchas preguntas. ¿Por qué se corrigen cifras? O sea, hay preguntas sobre las correcciones del INE y la transparencia de los datos. Hacemos preguntas sobre la inconsistencia en volúmenes reportados, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas principales que vemos aquí. Y hay también preguntas sobre el costo real de las importaciones, ¿no? ¿Cuáles son los precios unitarios de importación de gasolina y diésel? ¿Cuánto se ha pagado por concepto de premios, lo llamemos, a Vitol, a Trafigura, a bot trading? ¿Cuánto se ha pagado por concepto de transporte, por cisternas? También sobre la relación entre las inconsistencias y factores políticos. Queremos saber qué casualidad, donde hay eventos políticos importantes, elecciones, referéndums, ¿no es cierto? Estas cifras tienden a volverse más extrañas, más raras. ¿Quiénes son los responsables de la firma de contratos con los traders, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los mecanismos de control? Creo es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el flujo de información de YPFB al INE? ¿Cómo pasa por la aduana?
cuáles son los mecanismos de controles cruzados, cuál es la relación entre el subsidio a los carburantes y las inconsistencias en los datos de importación, ¿no es cierto? Y además uno puede pensar que se ha utilizado el mismo subsidio para justificar pagos irregulares, ¿no es cierto? Entonces, es la maldición de los subsidios de este país. No solo que es un gasto tremendo, incrementa el déficit fiscal, nos genera la falta de dólares, sino que encima el subsidio es un mecanismo, que hemos podido ver, ideal para esconder corrupción. El subsidio que va para ayudar a la gente pobre es el mejor mecanismo para robarle al Estado, se podría decir. Es durísimo lo que está diciendo Jaime. Jorge, yo rescaté una afirmación, una declaración que usted hizo en julio de 2023, estoy hablando, y usted decía que ya llamaba la atención que la demanda de diésel entre 2021 y 2022 había crecido 4% y los precios 30%, pero que el costo de adquisición en Bolivia creció en más del 100%. Y usted se preguntaba si eso era demanda real o contrabando. Estoy hablando de 2023. Correcto. Yo ya estábamos bien, ya habíamos comenzado a investigar este tema con Jaime. Yo llevo en el sector de hidrocarburos más de 30 años y bueno, y una pasión que se me vino es el tema de análisis de datos. Y como comenzamos a hacer este tema con Jaime, comencé a sacar algunos temas como el que tú dices. Hay una inconsistencia en lo que es el crecimiento de demanda y versus el costo de importación. Eso puede ser explicado en muchos temas por la volatilidad del precio del petróleo, pero como hemos visto con Jaime, no hay, o sea, la volatilidad puede contar por una parte en el costo, que estaría correlacionada con el precio del petróleo, pero en realidad está, como vemos, ese periodo, por ejemplo, el 2016, no hay manera de que la demanda haya subido tanto y el costo tanto como para justificar un gasto tan grande, un incremento en el gasto tan grande. No hay manera. Como te voy a mandar a ti, tenemos una presentación, obviamente, este documento que hemos hecho con Milenio tiene una presentación donde te explica con mucho más detalle, mucho más curvitas y gráficos y el detalle que tú requieras, todos los datos y todos los ceros que hay detrás de esto, y justamente una pregunta muy grande es la que tú acabas de hacer. La demanda y el costo de importación es muy grande en relación al crecimiento de la demanda, digamos, año a año, y de la variación del precio de petróleo. Justamente por eso, como dice Jaime, cuando importamos un montón, estamos subsidiando un montón, pero ese montón, parte de ese montón se pierde, y al perderse eso, no sabemos dónde va el dinero. Sí. Perdón, y solo para que no se vaya la idea, no hemos hecho este estudio con más profundidad también en relación al número de automóviles en el país, ¿no es cierto? Porque una forma bien fácil de decir, no, la demanda está subiendo porque hay más vehículos, es cierto. Pero cuando tú ves, por ejemplo, y esto seguramente es algo que vamos a complementar con Jorge, el parque automotor boliviano, o sea, obviamente crece de manera constante, y cuando ves 2022, 2023, crece a un ritmo del 5 o 6% al año, pero precios de importación y volúmenes crecen, los volúmenes importados, por ejemplo, aumentan hasta más de 100%, ¿no? Respecto al 2014, ¿no? O sea, los volúmenes y los cambios que hay año a año no tienen relación necesariamente con los precios. Los precios explican parte de eso. El incremento de automóviles también te puede ayudar a explicar, pero no cuadran los números, ¿no es cierto? ¿Tienes más autos? Sí, pero eso crece a un ritmo que es mucho menor que la forma en que los precios y los volúmenes están incrementando. El factor precio es muy importante, evidentemente, pero cuando ves el volumen, o que el volumen debería tener un incremento razonable, ahí es cuando vemos que no hay razonabilidad, ¿no es cierto? Si una familia come 10 panes en el desayuno, de pronto no hay pan, el precio cambia, pero de pronto solo comen 2 panes, pero parece que se compran 20, ¿no? O sea, hay cosas así.
que están pasando y que realmente llaman la atención. A ver, primero que hay 20 preguntas. ¿Cuál es la pregunta central que debería de ser absuelta de manera inmediata si es que de verdad YPFB quiere demostrar que hay transparencia? La pregunta central. Mira, justamente lo que hemos hecho es dividir las preguntas en 5 bloques, pero creo que la pregunta central es cuáles son los volúmenes exactos, los precios exactos de lo realmente vendido, lo realmente importado, cruzando con la demanda real, ¿no es cierto? Creo que eso creo que ayudaría a responder gran parte de las preguntas, ¿no? Porque aún así creo que quedarían cosas pendientes, pero yo creo que va por ahí la pregunta principal. Jorge, ¿coincide con esa pregunta o tiene otra? No, pues coincido totalmente con esta pregunta. Obviamente esa pregunta tiene muchísimas aristas porque tendrían que explicarnos, como tú decías, todo su sistema logístico, el costo del sistema logístico. Tendrían también que explicarnos cuánto realmente producen las refinerías, cuánto han abaratado el costo o no por la importación de crudo, cuánto han pagado a los traders por el premio de diésel y de gasolina, y realmente cuánto se han vendido formalmente, además de la capacidad de almacenamiento. Todas estas piezas, al final de todo, nos van a dar una claridad sobre realmente qué ha pasado. Que nosotros creemos que no creo que hay unas explicaciones plausibles para los volúmenes que demostramos en este estudio están sobre lo demandado realmente. Claro, estoy pensando en qué preguntas, si lo tengo al frente al presidente de YPFB ahorita, esas preguntas centrales, ¿no? Y otra duda, se supone que todas las empresas son sometidas a auditorías de manera permanente. Acá no existe eso, porque en una primera auditoría, en 1 o 2 años, hubieran saltado estas inconsistencias, ¿o no? Por supuesto, querida Maggie, ¿no? Justamente tenemos 4 preguntas muy específicas sobre los mecanismos de control y supervisión que hay en toda esta cadena, ¿no es cierto?, de importación de combustibles, ¿no? Primero, ¿cuál es el flujo de información de YPFB al INE, pasando por la aduana? ¿Cómo funciona eso? ¿Existen mecanismos de control cruzado, por ejemplo, entre estas entidades? O sea, ¿cómo es posible que nosotros detectamos estas entidades y no se sientan, al final de cuentas, INE, YPFB, ANH, aduana, y dicen, che, ¿por qué tienes esa diferencia y yo tengo esta otra? O eso nos lleva también a suponer que capaz ya se han reunido varias veces, pero simplemente hay silencio. Espero que no sea eso, pero te da a entender eso, ¿no es cierto? Después, ¿cuál es la relación entre el subsidio a los carburantes y de estas inconsistencias, ¿no es cierto? Y también la pregunta clave, ¿no? Si se han realizado auditorías independientes sobre el precio unitario de importación reportado por el INE y por YPFB. Que venga un auditor independiente, revise y diga, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Dónde está mal? ¿Por qué está mal? ¿No es cierto? Investiguemos. Esa pregunta es fundamental para ver los mecanismos de control y supervisión. A ver, yo quiero comprometerlo a Jorge, no sé si puede ser este lunes, tengo este espacio de 8 a 9 de la mañana, ya me lo he traído a Jaime varias veces por Zoom, pero que traiga los cuadritos para continuar. Yo creo que no se agota el tema y eso que le hemos dado casi 1 hora, ¿no? 40 o poquitos más minutos, y miren ustedes, yo me quedo con un montón de preguntas. Quiero comprometerlo a Jorge y tengo una pregunta extra de Yapa, metida de contrabando, como el diésel más o menos, para Jaime. Jorge, ¿es posible el lunes? Claro que sí, Maggie, no hay problema. Tú me dices la hora, coordinamos. De 8 a 9. Los cuadritos. De 8 a 9, así la gente que nos está escuchando sabe que vamos a complementar. Mi pregunta de contrabando a Jaime, ojalá que puedan escuchar la próxima entrevistada, es Nora Soruco, vamos a hablar de política. Y aquí, sí, mi pregunta de contrabando. Jaime, ayer se han cerrado las inscripciones, el registro de alianzas y de partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral. Claro, uno se muere de curiosidad al final cómo va a quedar la candidatura de Jaime Dun.
hemos escuchado declaraciones de la gente del MNR y de ADN que ya lo tenían a Jaime de candidato, diciendo que ha quedado en nada un acuerdo que estaban negociando. Jaime, ¿cómo es eso? Bueno, justamente creo que has usado la palabra correcta de cómo funciona y no debería funcionar. Los acuerdos para salvar Bolivia, un acuerdo grande para trabajar por la patria, no debería ser sujeto a negociaciones. Eso es lo que ha causado de alguna manera que tengamos que ver con mi equipo alternativas donde se conversa sobre cómo salvar Bolivia y no se negocia. Dicen que se dieron a todas las exigencias que presentaba Dunn. Sí, evidentemente eso dicen. También estoy sorprendido por las declaraciones que sale primero de una persona que dice que son 6 meses que se ha estado negociando. Yo nunca le he visto a esa persona en esas negociaciones y más bien ha aparecido en las últimas 2 horas de negociación, ¿no es cierto? Muy raro, eso también me ha llamado la atención, que cuando ya se está haciendo el cierre aparece gente, ¿no es cierto? Hablando de cosas y proponiendo cosas cuando nunca han participado de la elección, más aún cuando estamos hablando de una persona que ha sido suspendida, ¿no es cierto?, por el Tribunal Supremo Electoral en su militancia partidaria. ¿De quién estamos hablando, Jaime? Del señor Siles, que está haciendo denuncias por todos que es el lados. que ha hecho la declaración a Sí, nombre yo del muy MNR, sorprendido sí. porque nunca lo había visto en ninguna negociación, como se dice, ni en ninguna conversación previa. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo conozco al señor Siles. A pesar de todo eso, todavía lo veo con mucho respeto. Es una persona que he conocido hace mucho tiempo atrás, pero nunca lo he visto participar de ninguna de estas conversaciones. Y por supuesto, estas declaraciones que está haciendo llaman mucho la atención. Lo voy a tomar nomás como un resultado de no sé qué puedo decir, de alguna angustia que seguramente había de su parte, pero lamento, ¿no es cierto?, que suceda eso. Pero ¿por qué? Porque eso refleja, ¿no es cierto?, ese tipo de declaraciones viscerales, desmedidas, ¿no? Refleja cómo es la politiquería en este país, ¿no es cierto? Jaime, Entonces, cortingo, porque yo sé que hay todavía un plazo que es para el registro ya de las candidaturas, ¿no? Cortito. Jaime va a ir con el MNR, va a ir con ADN. ¿Con qué agrupación, partido político? ¿Está ya definido? está todo. Mira, hemos optado por ir lo más lejano posible de esta politiquería, ¿no es cierto? Que la gente está cansada de todo esto. Es mejor, ¿no es cierto?, divorciarse antes de casarse, cuando uno ve que estas cosas Divorciarse no... antes de casarse, está bonito eso. Claro, por supuesto, ¿no es cierto? Creo que es lo más sano. Mezclar el agua y el aceite, bueno, se puede, ¿no es cierto?, meter en la licuadora todo, pero no dura mucho tiempo, porque la visión es salvar Bolivia, salvar la economía, reestructurar el país, reconstruir las instituciones, incluyendo los partidos políticos. Y difícil hacer eso cuando de entrada tú tienes este tipo de cosas, manifestaciones, ataques que se hace uno al otro. O sea, ese tipo de cosas son inaceptables para mí. Pero sí debo decirte, aunque todavía, digamos, se está cerrando muchas conversaciones para una cosa más grande de lo que se estaba haciendo, pero debo decirte que mi candidatura va ahora más firme que nunca. Y bueno, de alguna manera no tengo las manos atadas, como decía también Goni. O sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Jaime se está divorciando del MNR antes de casarse. Ese es mi titular. Mentira, no. Ese es tu titular. Mi titular es de que marcha la candidatura de Jaime Dunn a pesar de los pesares y no está definido todavía con qué partido va. Querido Jaime Dunn, muchísimas gracias. Jorge, querido Jorge, está el compromiso para el lunes
Y a los dos, a Jaime y a Jorge, este tema da para mucho y yo quiero, por favor, estar ahí en número 1 de la lista para hacer el seguimiento desde el lugarcito donde estoy. Claro que sí. Muchas gracias, Maggie. Maggie, y un saludo, querido amigo Jorge. Abrazos para los dos. Gracias, Maggie. Abrazos y Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Chao, 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 gente chao. querida. A ver, nos vamos a ir a un corte. Me quedo siempre pues con ganas de seguir preguntando, ¿no? Ya me pasé, pero temas muy importantes. Nos vamos a un corte. Yo les he dicho que vamos a ir compartiendo canciones que tienen que ver con la fecha que estamos viviendo, el día, el sábado santo. Vamos a ir escuchando Aleluya en la voz de Paola Miranda. Bellísimo, bellísimo. Mi próxima invitada, Nora Soruco. Norita le decimos nosotros. Vamos a hablar de coyuntura política. Vamos, Davico.